David Lawson se sentó en el frío escalón de hormigón de un edificio abandonado, con las rodillas pegadas al pecho mientras se apretaba más el abrigo raído. El cortante viento invernal azotaba las estrechas calles de Newark, Tr. Trayendo consigo el olor a basura y a gases de escape de los coches. Su estómago gruñía de hambre, pero se había acostumbrado a él después de meses de vivir sin una comida adecuada. Newark había sido una vez su hogar, un lugar donde trabajaba, reía e incluso soñaba con un futuro mejor. Ahora era solo una ciudad que parecía burlarse de él todos los días. Era invisible para el mundo, solo otro hombre sin hogar, sin rostro, cuya existencia se había reducido a la supervivencia. El sonido de los pasos resonaba en la distancia. La gente pasaba apresurada agarrando sus abrigos, las cabezas agachadas, decididas a no mirarlo a los ojos. También se había acostumbrado a eso. Hace unos años, podría haber sido una de esas personas que se apresuraban a trabajar, preocupándose por las facturas, los plazos y las pequeñas cosas de la vida. La vida de David no siempre fue así. No nació en dificultades. De hecho, durante la mayor parte de su vida había sido un tallador de madera profesional, un hombre con un ingreso estable. Casa y una familia. Todavía podía sentir la textura de la madera bajo sus dedos y recordar la satisfacción de crear algo de la nada. Hubo un tiempo en que sus días estaban llenos del olor de madera recién cortada, y sus noches las pasaba con su esposa Angela y su hija Maya, pero la vida había cambiado en un instante. Comenzó con la enfermedad de Maya, una rara condición cardíaca que había sido descubierta demasiado tarde a pesar de las innumerables visitas al hospital las noches pasadas. Sosteniendo la mano de su pequeña niña y las facturas médicas que agotaron sus ahorros, Maya se les había escapado justo antes de su 5º cumpleaños. El corazón de David se había roto ese día. Su esposa se convirtió en un cascarón de lo que era y su matrimonio se convirtió en una víctima de su dolor. Se distanciaron y finalmente ella se fue, llevándose consigo los últimos pedazos de la vida que una vez habían compartido. Sin su familia se fue. David perdió su voluntad por todo en la vida. Perdió su trabajo, su hogar y con el tiempo su voluntad de vivir. Las calles se convirtieron en su realidad. El viento aullaba a través de la ciudad y David bajó la cabeza tirando de su gorro hacia abajo para protegerse la cara. No se había duchado en días. Se miró las manos. Cuando era tallador de madera, la gente generalmente le decía que sus manos habían sido bendecidas por Dios. Ahora estaban agrietadas y sucias, callosas por meses de mendigar, buscar comida y ocasionalmente aceptar trabajos extraños solo para sobrevivir, a pesar de lo lejos que había caído su vida. Lo que lastimaba a David más que el hambre o el frío era el recuerdo de la risa de Maya. Lo visitaba en sus sueños solo para que despertara a la dura realidad de su vida actual cada mañana. Los sonidos de la ciudad le daban la bienvenida a un mundo al que no parecía importarle si vivía o moría. David vio el sol esconderse detrás del horizonte, proyectando largas sombras sobre la ciudad. La noche estaba cayendo de nuevo y pronto tendría que encontrar refugio en algún lugar donde el frío no pudiera alcanzarlo. Cuando David se puso de pie y estiró sus doloridas piernas, miró hacia la calle y vio algo que le llamó la atención. Una elegante billetera de cuero yacía tirada en la acera a solo unos pies de distancia. Parecía cara. El corazón de David se aceleró mientras miraba la billetera. No había comido en los últimos 2 días. ¿Podría ser este el universo ofreciéndole una salida? Respiró profundamente, su mente en guerra consigo misma mientras caminaba hacia la billetera. David sabía que la vida estaba llena de momentos que podían cambiarlo todo, y este momento, lo supiera o no, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. David se quedó congelado, con la mirada fija en la billetera. Acostado frente a él no tenía sentido. Carteras caras como esa no aparecen en la calle, ciertamente no en esta parte de Newark. Escaneó el área, sus ojos mirando hacia arriba y hacia abajo de la acera, medio esperando que alguien saliera corriendo de un auto o edificio para reclamarla, pero la calle estaba tranquila, como si toda la ciudad se hubiera quedado en silencio solo para él. David supo lo que había dentro incluso antes de agacharse para recogerlo: dinero, y no solo unos pocos billetes arrugados como los que ocasionalmente encontraba tirados en la basura. Este tipo de billetera de cuero tenía que pertenecer a una persona muy rica. David podía oler la comida que venía de The Corner Diner. El aroma de cebollas fritas y hamburguesas chisporroteantes le hizo la boca agua. La última comida que había juntado fue un sándwich a medio comer que había encontrado junto a los contenedores de basura hace 2 noches. Miró a su alrededor una vez más y luego rápidamente se arrodilló y recogió la billetera. El cuero era suave y liso, sus dedos trazaron el cuero y notó que era una marca de diseñador. David vaciló, sus dedos temblaban mientras abría cuidadosamente la billetera. Metida entre la correa de cuero había una gran pila de efectivo. Su respiración se atascó en su garganta. Tenía que haber al menos $1 ahí. Tal
Ves más todo en billetes de $100, pero eso no era todo. Detrás del efectivo había tarjetas de crédito Platinum, sin duda pertenecientes a alguien rico, y luego metido en un bolsillo lateral había una identificación y un billete de $20 doblado. El nombre en la identificación decía Charles Albright y la dirección decía Upper West Side, Manhattan. David frunció el ceño. ¿Qué estaba haciendo un tipo del Upper West Side aquí en Newark? Sabía lo suficiente sobre la ciudad para ver la diferencia entre sus mundos. ¿Newark no era el tipo de lugar que la gente como Albright visitaba para pasar el tiempo? ¿Se había perdido? ¿Estaba aquí por algún negocio por un breve momento? La imagen de este hombre Charles Albright pasó por la mente de David. Lo imaginó vestido con un traje caro saliendo de un elegante town car negro. Ajeno a las luchas de personas como David, el hombre probablemente ni siquiera se había dado cuenta cuando perdió la billetera. Los dedos de David se apretaron alrededor del dinero. Ese tipo de dinero podría cambiarlo todo, al menos por un tiempo. Podría conseguir una comida caliente esta noche y tal vez encontrar una habitación barata para alquilar por unos días. No tendría que dormir en un portal o en un banco del parque tratando de mantenerse caliente contra el frío intenso, pero incluso cuando esos pensamientos inundaron su mente, la culpa siguió de inmediato. Él no era un ladrón, todavía no había vivido una vida decente una vez, y le había enseñado a su hija a distinguir el bien del mal. Todavía podía escuchar la voz de Maya en su cabeza, sus pequeñas manos extendiéndose hacia él, su sonrisa inocente. ¿Qué pensaría de él ahora parado aquí con el dinero de un extraño contemplando tomar lo que no era suyo? Cerró los ojos con fuerza, sacudiendo la cabeza como si eso alejara los pensamientos. Tal vez podría tomar un poco, una pequeña cantidad para pasar esta noche. El hombre Charles Albright ni siquiera lo extrañaría, pero incluso cuando David lo pensó, supo que estaba cruzando una línea que siempre se había prometido a sí mismo que nunca cruzaría, sin importar lo mal que se pusieran las cosas. Bajó la mirada a la identificación de nuevo, mirando la cara del hombre de la foto. Albright era de mediana edad, de aspecto limpio y tenía el tipo de sonrisa que parecía venir fácilmente a las personas que no tenían que preocuparse por de dónde vendría su próxima comida. David se quedó allí con la cartera en la mano, paralizado por la indecisión. Su estómago gruñó de nuevo, recordándole lo hambriento que estaba. Sus manos temblaron cuando sacó el billete de $20 de la cartera, se lo metió en el bolsillo, sintiendo la vergüenza subir por su garganta como bilis. Acababa de robar, incluso si solo eran $20, pero necesitaba comida, la necesitaba para sobrevivir. Lo arreglaré, susurró para sí mismo, casi como si decir las palabras permitidas lo absolvería de su culpa. Devolveré la cartera, encontraré a este tipo y se la devolveré, pero podría. ¿Realmente tendría el coraje de entrar en un edificio de lujo de Manhattan sucio y sin hogar y devolver esta cartera a su legítimo dueño? ¿Qué pensaría ese hombre de él? ¿Le agradecería o simplemente asumiría que David estaba tratando de engañarse a sí mismo de alguna manera? La idea de enfrentarse a alguien como Charles Albright, de estar frente a él sucio y desesperado, lo hizo. David se dirigió a la cafetería más cercana. Se dijo a sí mismo que comería una comida, solo una, luego descubriría cómo hacer las cosas bien, pero en el fondo sabía que no sería tan simple. Nada lo era nunca. Mientras caminaba, cada paso se sentía más pesado, como si el peso de la billetera lo estuviera arrastrando hacia abajo, recordándole la carga moral que ahora llevaba. No había estado en posesión de la billetera por más de unos minutos, pero ya había cambiado algo en su vida. Simplemente no sabía hasta dónde lo llevaría por ahora. Todo en lo que podía pensar era en el calor de la comida, la emoción de finalmente llenar su estómago vacío, aunque solo fuera por esta noche. La cafetería estaba llena de clientes y cuando David cruzó la puerta, el calor de la comida le hizo perder el control. Desde adentro lo envolvió como una manta. Era un lugar pequeño y modesto, del tipo que permanecía abierto hasta altas horas de la noche, la opción perfecta para personas que buscan una comida tardía y barata. El aroma de comida frita y café recién hecho golpeó a David de inmediato, y su estómago gruñó en respuesta. Caminó hacia el mostrador, sus manos todavía temblaban por la decisión que estaba a punto de tomar. Mientras se deslizaba en uno de los taburetes de madera, metió la mano en su bolsillo, rozando con los dedos el billete de $20. La sensación de tener dinero real después de tantos meses de no tener nada se sentía emocionante. La camarera detrás del mostrador, una mujer de mediana edad con ojos cansados y una etiqueta con nombre que decía Kathy, se acercó a él con una sonrisa educada. ¿Qué puedo traerte, cariño?, preguntó, sacando un bloc de notas del bolsillo de su delantal. David hizo una pausa. No se había sentado en un mostrador como este en meses. La última vez que había podido pagar una comida en un restaurante había sido hace tanto tiempo que se sentía como otra vida. Miró el tablero del menú. ¿Puedo conseguir una hamburguesa? La voz de David salió áspera como papel de lija, con papas fritas. Kathy garabateó el pedido. ¿Algo para beber? Solo agua, dijo, tratando de no tentar a la suerte. La camarera asintió y se giró para gritarle el pedido al cocinero. David exhaló lentamente. La tensión en su pecho disminuyó un poco a pesar de la emoción de finalmente poder comer algo bueno. Todavía se sentía culpable por gastar dinero de la billetera, pero por ahora las necesidades de su cuerpo eran más fuertes. No había comido apropiadamente en días, y ese simple hecho dominó cualquier remordimiento que estaba sintiendo. Minutos después llegó él.
Plato y verlo casi le trajo lágrimas a los ojos. La hamburguesa era gruesa y grasosa, las papas fritas doradas y crujientes, y humeantes, se levantaron de la comida. Las manos de David temblaron, cuando tomó la hamburguesa, el pan suave tibio contra sus dedos, dio su primer bocado y dejó escapar un jadeo lento. No era nada lujoso, solo una hamburguesa básica de diner, pero para él se sintió como la mejor comida que jamás había tenido. Mientras comía, su mente regresó a la billetera que estaba en el bolsillo de su abrigo. Todavía estaba allí, guardada de manera segura, como si esperara que él decidiera su destino. Trató de alejar los pensamientos y concentrarse en la comida frente a él. David había cruzado una línea esta noche, una que nunca pensó que habría cogido dinero que no era suyo, dinero que pertenecía a un hombre que probablemente no tenía idea de que se había ido. Se sintió culpable por gastar el billete de $20, pero al mismo tiempo se recordó a sí mismo que eran solo $20, no se lo llevó todo. David intentó creer que lo que hizo no era tan malo, pero no ayudó a una parte profunda de él, la parte que todavía recordaba los valores con los que había sido criado. Sabía que no se trataba de la cantidad, se trataba de lo que significaba el acto. Una vez que cruzabas una línea moral, ¿qué tan fácil era seguir cruzándola? ¿Algo más que pueda conseguirte? La voz de Kathy lo devolvió al presente. Estaba de pie junto al mostrador sosteniendo el cheque en la mano. David negó con la cabeza y tragó el último bocado de la hamburguesa. No, eso es. Puso el cheque frente a él. Sus ojos se demoraron un segundo demasiado largo. Tal vez se estaba preguntando si realmente podría pagar. David no la culpaba. No parecía exactamente alguien quien podía permitirse una comida apropiada. Su abrigo estaba roto en algunos lugares, su cabello despeinado, y su rostro surcado por el cansancio. Con manos temblorosas, David sacó los 20 de su bolsillo y los puso en el mostrador. Kathy los miró, y luego rápidamente los recogió y fue a la caja registradora. Por lo menos esta noche, su estómago estaba lleno, pero la billetera, aún pesada en su abrigo, le recordó que esto estaba lejos de terminar. Su conciencia se sentía pesada, pero la ignoró. Saliendo del restaurante y de regreso a la fría noche, David salió del restaurante. El calor de la comida aún persistía en su estómago, pero no era suficiente para lavar la culpa que se le pegaba a la billetera. Se sentía como un peso de plomo en el bolsillo de su abrigo, más pesado. Ahora que había gastado $20 del dinero de otra persona, cada paso que daba se sentía más lento, como si el peso de su decisión lo estuviera tirando hacia atrás. El aire de la noche mordió su rostro, y aunque había comido, su estómago gruñó. ¿Qué había hecho? No se trataba solo de los $20, entendió que era lo que representaba. Había cruzado una línea que se había prometido a sí mismo que no cruzaría. No era un ladrón, pero esta noche había tomado algo que no le pertenecía, y ahora la billetera se había convertido en un símbolo de su fracaso. Para aferrarse al último vestigio de dignidad que le quedaba, mientras doblaba una esquina caminando sin rumbo por la calle poco iluminada, la mente de David corría con excusas. Me moría de hambre, lo necesitaba para sobrevivir. Pero cuanto más intentaba inventar excusas, peor se sentía. $20 no era mucho cuando se reducía a eso, pero para David bien podrían haber sido 1000. No era la cantidad lo que importaba, era el capital. Pensó en el hombre cuyo nombre estaba en la identificación, Charles Albright. Este hombre era alguien que vivía en un mundo con el que David solo podía soñar. En el mundo de Albright, $20 no eran nada, un almuerzo rápido, tal vez un viaje en taxi, pero aún así eso no era una excusa. Necesito arreglarlo, pensó. Su resolución crecía con cada paso que daba. No podía devolver la billetera con un billete de $20 faltante. Tenía que encontrar una manera de recuperar ese dinero antes de dárselo a Albright. Solo entonces podría devolver la billetera con la conciencia tranquila. David giró por una calle lateral, sus ojos escaneando las sombras en busca de alguna oportunidad. La noche era fría, del tipo que lleva a la mayoría de la gente al interior. Las tiendas estaban cerrando, y los vendedores ambulantes estaban empacando. Los pocos peatones que estaban en la calle pasaron apresurados sin mirar en su dirección, pero David siguió caminando, decidido a arreglar su error. Después de unas pocas cuadras, vio a un par de hombres cerca de un muelle de carga detrás de una tienda cerrada. Estaban apilando cajas en un camión, su movimiento lento y deliberado en el aire frío. El corazón de David se aceleró mientras se acercaba, preguntándose si esta podría ser su oportunidad. «Hey, David», gritó mientras se acercaba, su voz temblorosa pero llena de urgencia. «¿Necesitas una mano extra? Puedo ayudar a cargar el camión». Los dos hombres levantaron la vista, sus rostros marcados por años de duro trabajo. Uno de ellos, un hombre alto con cabello canoso y un cigarrillo colgando de sus labios, miró a David de arriba abajo. «Ya casi terminamos». El hombre se quejó, su voz áspera. «No necesito ayuda». El corazón de David se hundió, pero no retrocedió. «Solo necesito un poco de trabajo, no estoy pidiendo mucho, solo lo suficiente para pasar». El otro hombre, más bajo y Javier, miró a su compañero antes de encogerse de hombros. «Déjalo ayudar a Bill. Todavía tenemos algunas cajas más, podría acelerar las cosas». Bill gruñó, claramente no emocionado con la idea, pero cedió. «Bien, toma esas cajas y cárgalas en el camión». David se apresuró a la pila de cajas, levantando una con más esfuerzo del que había previsto. Se esforzó por el peso,
pero logró llevar la caja al camión y colocarla. Repitió el proceso caja tras caja, cada una más pesada que la anterior hasta que el camión estuvo casi lleno. Cuando terminaron, los brazos de David temblaban y su respiración se entrecortaba, pero sintió un pequeño destello de esperanza. Tal vez esto era todo. Esto sería suficiente para arreglar las cosas. Bill sacó un billete arrugado de $5 de su bolsillo y lo puso en la mano de David. Eso es todo lo que tenemos, murmuró. Tómalo. O déjalo. David miró el billete, la decepción se mostraba en su rostro. No era suficiente, ni siquiera cerca, pero lo tomó de todos modos, forzando una sonrisa en su rostro. Gracias, dijo deslizando el billete en su bolsillo. David se dio la vuelta y se alejó. Su esperanza se desvaneció tan rápido. $5 no eran nada, pero no era suficiente para reemplazar lo que había tomado y ahora, con la noche cada vez más oscura y fría, no estaba seguro de qué hacer a continuación mientras deambulaba por las calles. David pasó por un callejón donde vio a un grupo de hombres sin hogar reunidos alrededor de un pequeño fuego en un barril de metal. Ya estaba acostumbrado a la vista, había pasado muchas noches así acurrucado con otros solo tratando de mantenerse caliente. Seguía moviéndose, su mente se centró en una cosa, encontrar una manera de ganar el resto del dinero. Se encontró parado afuera de una gasolinera, las luces fluorescentes parpadeaban sobre él. Adentro, el empleado estaba detrás del mostrador, su rostro aburrido e indiferente mientras miraba el reloj. David dudó por un momento y luego entró. Sus ojos escanearon los estantes, podía ofrecer barrer el piso o limpiar el lote afuera, cualquier cosa para ganar unos dólares adicionales. Cuando se acercó al mostrador, el empleado lo miró, su expresión plana. ¿Puedo ayudarlo? David tragó saliva sintiendo el peso de la billetera en su bolsillo una vez más. Me preguntaba, ¿necesita ayuda? ¿Podría barrer y limpiar? El lote solo necesito hacer unos pocos dólares. El empleado frunció el ceño claramente sospechoso. No contratamos en la calle, y tenemos un servicio de limpieza que viene. En los hombros de David se desplomaron. Debería haber sabido que lugares como este no contrataban a gente como él. Asintió murmurando un rápido gracias de todos modos, y salió de la tienda. Su frustración aumentaba. Tiene que haber una manera, pensó su mente tratando de pensar en algo, pero a medida que la noche avanzaba las opciones de David parecían disminuir. Intentó preguntar en algunas tiendas más, pero cada vez que se encontraba con un rechazo. Nadie quería contratar a alguien de la calle, especialmente no tarde en la noche. Para cuando se encontró de nuevo cerca del restaurante donde había comido antes, la esperanza de David casi había desaparecido. Había pasado horas tratando de recuperar los $20, pero todo lo que había logrado juntar fueron 5. Exhausto y derrotado, David se hundió en un banco enterrando su cara en sus manos. ¿Qué iba a hacer? No podía devolver la billetera con solo una parte del dinero. Tenía que arreglar las cosas, pero parecía que no importaba cuánto lo intentara. El mundo estaba decidido a castigarlo por David. Se quedó mirando durante un largo rato el billete de $5 que tenía en la mano. El peso de la culpa lo oprimía mientras estaba sentado allí. Se le ocurrió la idea de devolver la cartera. Todo lo que tenía que hacer era admitirlo, ser honesto con el propietario y esperar que fuera suficiente. David respiró profundamente, levantándose del banco. Los $5 no cubrirían lo que había gastado, pero era todo lo que tenía y tal vez, solo tal vez, ser honesto al respecto sería suficiente para empezar a hacer las cosas bien. No iba a ser fácil, pero David tenía que afrontar la verdad. Ya no podía huir de ella, no podía arreglarlo todo, pero podía hacerse responsable de sus acciones, y se dio cuenta de que eso era el primer paso. Al día siguiente, David se despertó bajo el mismo puente bajo el que había dormido durante los últimos meses. Su cuerpo estaba rígido por el frío, pero el recuerdo de la cena de la noche anterior le trajo un breve y fugaz consuelo. No había dormido mucho, su mente no lo dejaba. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la cartera destellaba en sus pensamientos, y con ella el rostro de Charles, el hombre cuyo nombre estaba grabado en la tarjeta de identificación. David se sentó lentamente estirando sus doloridas extremidades. Su abrigo estaba húmedo por el rocío de la mañana, y la delgada manta que se había envuelto alrededor de sí mismo había hecho poco para mantener fuera el frío. Metió la mano en su bolsillo y sacó la billetera una vez más mirándola como si tuviera todas las respuestas que necesitaba. David sabía lo que debía hacer, iba a devolverla, pero algo sobre la idea lo asustó. ¿Qué pasaría cuando apareciera en esa puerta? Charles Albright, siquiera le creería un hombre sin hogar que devuelve una billetera con cientos de dólares en ella. ¿Quién creería que eso no era una trampa para alguna estafa? Sus dedos rozaron la pila de billetes otra vez, y la tentación regresó corriendo. ¿Qué pasa si simplemente la conservas? Esa voz en su cabeza susurró una vez más fuerte. Esta vez, ¿qué pasa si esta es tu salida? David cerró los ojos agarrando la billetera con fuerza como si pudiera aplastar los pensamientos. De existencia. Todo su cuerpo estaba tenso, sus músculos tensos bajo el peso de su decisión. Sabía que podía tomar el dinero, desaparecer por un rato, y encontrar una manera de empezar de nuevo. Nadie nunca lo sabría, ya era invisible, olvidado por el mundo. Esta podría ser su oportunidad. Pero entonces recordó a Maya, podía oírla filtrar el sonido tan puro, tan lleno de vida. ¿Qué pensaría si supiera lo que
¿Estaba a punto de hacer? El pensamiento lo atravesó como un cuchillo y sintió que las lágrimas le picaban los ojos. No podía hacerlo, no importaba lo difícil que se hubiera vuelto su vida, no importaba lo desesperado que estuviera, no podía convertirse en el tipo de hombre que robaba a otros, que tomaba lo que no era suyo. Con una respiración profunda, David tomó su decisión, iba a devolver la billetera. David estaba parado al pie de un edificio imponente en el corazón de Manhattan, la dirección en la identificación lo había llevado a un complejo de lujo de alta gama. David Abid miró las puertas giratorias, su corazón latía en su pecho. Esto era todo, no había vuelta atrás, ahora tenía que caminar a través de esas puertas sucio y harapiento como estaba y encontrar a Charles Albright, pero justo cuando estaba a punto de dar un paso dentro del edificio, un hombre con un abrigo caro pasó junto a él murmurando algo en voz baja sobre mendigos. David se estremeció ante las palabras del extraño. ¿Qué estaba haciendo aquí? No pertenecía a un lugar como este. Se giró para alejarse, pero algo lo detuvo en seco. No estaba haciendo esto por sí mismo, lo estaba haciendo por su hija, lo estaba haciendo para demostrar, aunque solo fuera a sí mismo, que todavía era el hombre que una vez había sido. Con una respiración profunda, David abrió las puertas y entró. Por un momento se quedó allí sintiéndose completamente fuera de lugar. Las paredes brillaban luces brillantes, reflejándose en superficies pulidas. Era un mundo del que había estado excluido durante tanto tiempo. El corazón de David latía con fuerza en su pecho mientras sus ojos miraban alrededor del vestíbulo. Sentía las escaleras de la gente mientras pasaban, una mezcla de juicio y sospecha en sus miradas. Sabía lo que veían: un hombre cuya apariencia desaliñada gritaba pobreza. Un portero uniformado estaba cerca del ascensor Banks, sus agudos ojos clavados en David. Tan pronto como dio un paso más adentro, David podía sentir la tensión creciendo. Había estado en situaciones como esta antes de que lo miraran como si no perteneciera, siendo tratado como menos que humano simplemente por su apariencia. Había aprendido a navegar por estos espacios con cuidado, pero hoy no podía darse el lujo de darse la vuelta. ¿Puedo ayudarlo? La voz del portero era fría. David tragó saliva, su garganta se sentía seca, su mente acelerada pensando en cómo esto podría salir mal, pero había llegado tan lejos, y ahora no podía dar marcha atrás. Necesito devolver algo, tartamudeó David metiendo la mano en el bolsillo de su abrigo para sacar la billetera. Sus manos temblaron levemente mientras la sostenía. Esto pertenece a alguien que vive aquí, un hombre llamado Charles Albright. Los ojos del portero se movieron rápidamente hacia la billetera y luego regresaron a David. Sus labios se presionaron en una delgada línea como si tratara de decidir si creer esta historia. ¿Tienes la billetera del señor Albright? Había duda en su voz y David podía entender por qué un hombre sin hogar entra aquí con una billetera de residencia adinerada. Sonaba absurdo incluso para él. David asintió. Sí, lo encontré, no tomé nada. La mentira atrapada en su garganta, la culpa apretándose alrededor de su pecho. Bueno, no era del todo una mentira. Él no había robado la mayor parte del dinero, y eso había contar para algo. Solo necesito devolvérselo. El rostro del portero permaneció en blanco, pero David notó que su postura se relajó un poco. Espera aquí, dijo bruscamente antes de girarse hacia el escritorio de seguridad. David se quedó en silencio, sus nervios lo carcomían mientras veía al portero hacer una llamada. Solo podía adivinar lo que estaban diciendo. Tal vez estaban verificando la historia, o tal vez se estaban preparando para escoltarlo afuera. Pasaron unos minutos antes de que el portero regresara. El señor Albright está bajando, dijo, su tono neutral, pero con un dejo de curiosidad. David asintió, pero su estómago gruñó de ansiedad. Todavía no estaba seguro de cómo se desarrollaría esto. Había ensayado lo que diría 100 veces en su cabeza en el camino aquí, pero ahora que finalmente había llegado el momento, su mente se quedó en blanco. ¿Qué pasaría si Charles Albright pensaba que todo esto era una tontería? ¿Estafa? ¿Y si acusaba a David de robar? Esperó con las manos metidas profundamente en los bolsillos de su abrigo. La cartera, ahora a salvo de nuevo en su posesión, era consciente de las miradas que seguía recibiendo de los transeúntes. Cada mirada se sentía como un juicio, un recordatorio de cómo lo veían: sucio, roto, un hombre sin lugar en este mundo de riqueza y comodidad. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave timbre, y salió Charles Albright. David lo reconoció de inmediato por la foto de la identificación. Charles era alto, perfectamente vestido y exudaba el tipo de confianza que viene de vivir una vida donde todo estaba al alcance. Su abrigo a medida cubría perfectamente su cuerpo. Los ojos de Charles escanearon el vestíbulo rápidamente, aterrizando en David. Arqueó las cejas, confundido. Claramente no esperaba ver a alguien como él parado en medio de la entrada con piso de mármol. Se acercó lentamente, su mirada se desplazó hacia el portero como para confirmar que esa era de hecho la persona con la que se suponía que debía encontrarse. David se aclaró la garganta sintiendo que se le formaba un nudo. Tenía que decir algo, cualquier cosa para romper la tensión. Metió la mano en su abrigo de nuevo y sacó la cartera sosteniéndola hacia Charles. Primero encontré esto, dijo David, su voz más baja de lo que pretendía. Es tuyo, ¿verdad? Lo encontré en la calle. Los ojos de Charles se abrieron cuando vio la billetera. La tomó, sus dedos rozando el cuero, revisando el contenido dentro. Por un momento no dijo nada, su expresión ilegible. David se quedó allí con el corazón palpitando, preguntándose qué estaba pasando por la mente del hombre. Esperaba que Charles exigiera una explicación o lo acusara de intentar hacer algún truco, pero en cambio Charles miró a David, su expresión se suavizó en contraste. Su voz era gentil. David asintió.
Tragando fuerte, sí, solo estaba ahí tirado, no sabía cómo llegar a ti, así que lo traje aquí. Hubo una larga pausa, pero luego Charles hizo algo. David no esperaba, sonrió, era una pequeña sonrisa casi incrédula, pero era genuina. Gracias, dijo Charles, su tono sincero, se metió la billetera en el bolsillo del abrigo, y luego dio un paso atrás estudiando a David más de cerca. No tenías que traerla hasta aquí, pero lo hiciste, lo aprecio. David se movió torpemente, inseguro de cómo responder el elogio. Se sintió inmerecido, especialmente con la culpa de haber tomado los $20. Pensó en confesar en ese mismo momento, sobre explicar que había usado parte del dinero para comer, que no era tan noble como parecía, pero las palabras se atascaron en su garganta. En lugar de eso, ofreció una débil sonrisa, y asintió. Charles pareció sentir la incomodidad de David. Miró al portero, que permaneció en su puesto a unos metros de distancia, antes de volverse hacia David. ¿Puedo invitarte a una taza de café?, preguntó Charles con su voz tranquila y amable. David parpadeó sorprendido. No esperaba eso. Yo, seguro, si me estás ofreciendo, hablemos, dijo Charles, haciendo un gesto hacia el pequeño café contiguo al vestíbulo. David dudó por un momento, pero luego asintió siguiendo a Charles. Mientras caminaban hacia el café, la mente de David corría con todas las cosas que podrían pasar, de qué hablarían, y cuánto estaba dispuesto a revelar, pero por ahora una cosa era segura: la decisión de devolver la billetera había puesto algo en movimiento, algo mucho más allá de lo que David había esperado. El suave zumbido de la conversación llenó el café mientras David seguía a Charles adentro. El espacio era acogedor, lleno de estanterías y una iluminación cálida que le daba una sensación acogedora, casi hogareña. David no había estado en un lugar como este en mucho tiempo. En ese momento, Charles hizo un gesto hacia una mesa pequeña junto a la ventana, lejos de los otros clientes, y David se sentó vacilante. Se sentía fuera de lugar aquí, como un fantasma en un mundo al que no pertenecía. Charles, por otro lado, se movió con facilidad, se quitó el abrigo a medida y lo colocó sobre el respaldo de su silla. Parecía completamente en casa en este entorno. La camarera se acercó con una sonrisa educada en su rostro mientras tomaba su pedido. Charles pidió un café negro mientras David pidió lo mismo, manteniendo la voz baja. No sabía qué más decir o hacer. No esperaba estar sentado aquí cara a cara con Charles. El plan había sido dejar la billetera lo más rápido posible e irse cuando la camarera se fuera. Charles se reclinó en su silla estudiando a David con una expresión curiosa. Todavía estoy tratando de entender esto, dijo, su tono amigable, pero David podía escuchar la incredulidad en su tono. Encontraste mi billetera en la calle y la trajiste hasta aquí. La mayoría de la gente simplemente hubiera tomado el dinero y desaparecido. ¿Por qué no lo hiciste? David se movió en su asiento, la pregunta colgando en el aire entre ellos. No estaba seguro de cómo responder eso, al menos no de una manera que tuviera sentido para alguien. Pensó en mentir sobre decirle a Charles lo que quería escuchar, que era un hombre íntegro, que había hecho lo correcto sin dudarlo, pero la verdad era mucho más complicada que eso. No lo sé, David admitió en voz baja, supongo que he pasado por mucho, pensé en quedármelo, realmente lo hice, pero algo no me lo permitió. Charles asintió. Su expresión se suavizó. Respeto, que dijo, la mayoría de la gente no sería tan honesta sobre algo así. David se encogió de hombros. Había sido honesto en su mayoría, pero no le había dicho a Charles sobre los $20 que había tomado. Pensó en confesar en ese momento, pero algo lo detuvo. Tal vez fue el hecho que por primera vez en mucho tiempo alguien lo miraba con respeto en lugar de lástima o sospecha. La camarera regresó con sus cafés, dejando las tazas en la mesa con un suave tintineo. David envolvió sus manos alrededor de la taza, dejando que el calor se filtrara en sus dedos. El olor del café era rico y reconfortante. Charles tomó un sorbo de su café. Háblame de ti, dijo, su voz casual pero curiosa. ¿Siempre has vivido en la red? David dudó. Odiaba responder a esta pregunta porque le recordaba todo lo que había perdido. David respiró profundamente y decidió ser honesto. No siempre estuve en las calles. David comenzó, su voz tranquila pero firme. Solía ser un tallador de madera, tenía una esposa y una hija, vivíamos una vida decente, no éramos ricos, pero éramos felices. Hizo una pausa, los recuerdos fluyeron de regreso, agridulces y dolorosos, pero mi hija se enfermó, tenía una condición cardíaca, intentamos todo lo que pudimos para salvarla, pero no lo logró. El rostro de Charles se suavizó, la sonrisa se desvaneció mientras escuchaba. No interrumpió, dejando que David continuara a su propio ritmo. Después de que ella murió, todo se vino abajo. David continuó, su voz tenso con el peso del pasado. Mi esposa, Angela, ella no podía manejar el dolor, yo tampoco podía. Comenzamos a distanciarnos y eventualmente ella se fue. Perdí a mi familia, mi hogar y mi trabajo, todo en el lapso de unos pocos meses. Traté de ponerme de pie, pero se hacía cada vez más difícil. Tragó saliva sintiéndose abrumado por la emoción que siempre seguía cada vez que recordaba su antigua vida. Terminé en las calles y he estado aquí desde entonces. Las palabras flotaban en él aire, pesadas con el dolor de la pérdida. David podía sentir los ojos de Charles sobre él, pero no podía levantar la vista. No quería ver piedad en los ojos del hombre. Había visto a suficientes personas sintiendo pena por él y lo odiaba, pero cuando finalmente levantó la vista, Charles no lo miraba con lástima. Había algo más en su expresión, algo que se parecía mucho a la
Comprensión, lamento escuchar eso, dijo Charles en voz baja, su voz sincera. Lo que has pasado es inimaginable. David asintió sin confiar en sí mismo. Para hablar había contado esta historia un par de veces antes, pero nunca se hizo más fácil. El dolor siempre estaba fresco, siempre crudo, y aún así contárselo a Charles se sintió diferente. Charles dejó su café inclinándose ligeramente hacia adelante. Mira a David, dijo su voz pensativa, no voy a fingir que entiendo por lo que has pasado. He sido afortunado en mi vida, nunca he tenido que enfrentar el tipo de dificultades que has descrito, pero sí sé una cosa: lo que hiciste hoy trayendo esa billetera de vuelta, diciéndome la verdad, dice mucho sobre quién eres. David parpadeó sorprendido por las palabras. Durante tanto tiempo se había visto a sí mismo como alguien que le había fallado, alguien que lo había perdido todo y no podía recuperarlo, pero aquí estaba Charles Albright, un hombre que tenía todas las razones para sospechar, diciéndole que vio algo en él que David había olvidado hace mucho tiempo. Integridad. No sé qué decir, David dijo en voz baja, su voz cargada de emoción. No tengo que decir algo, Charles respondió con una sonrisa, pero quiero ayudar. He estado pensando en esto desde que me entregaste la billetera. La mayoría de la gente habría seguido caminando o peor aún tomado todo dentro de ti, ¿no? Tomaste la difícil decisión. David no sabía cómo responder. Ayuda. ¿Qué tipo de ayuda podría ofrecer Charles a alguien como él? Antes de que David pudiera preguntar, Charles se reclinó en su silla. No estoy ofreciendo una limosna, dijo como si leyera la mente de David, pero tengo un edificio en el centro que necesita un gerente de mantenimiento. No es nada glamoroso, pero es trabajo, y viene con un pequeño apartamento en el sótano. Serías responsable de arreglar las cosas y mantener el lugar funcionando sin problemas. No es un trabajo fácil, pero es un trabajo honesto, y creo que podrías hacerlo. El corazón de David latía con fuerza en su pecho. Un trabajo, un lugar para quedarse. La oferta sonaba demasiado buena para ser verdad y su mente inmediatamente se inundó de dudas. ¿Por qué Charles haría esto por él? ¿Por qué un rico hombre de negocios se preocuparía lo suficiente como para darle una oportunidad a alguien como él? No sé si soy la persona adecuada para eso, dijo David en voz baja, su voz pesada con duda. He estado sin trabajo durante mucho tiempo, no estoy seguro de poder manejarlo. Creo que puedes, respondió Charles firmemente. Mira, no sé por qué nos cruzamos, pero algo me dice que esto no fue solo una coincidencia. Eres un buen hombre, David, te han repartido una mano dura, pero puedo ver que no te has rendido, sigues intentando hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Ese es exactamente el tipo de persona que quiero trabajando para mí. David se sentó allí aturdido sin saber qué decir. Por primera vez en años alguien le estaba ofreciendo más que solo una mirada pasajera, le estaban ofreciendo una oportunidad de recuperar su vida. Charles sonrió gentilmente. Piénsalo, la oferta está ahí, si la quieres. David asintió lentamente, su mente daba vueltas. ¿Podría ser esto real? ¿Podría ser realmente su segunda oportunidad? David no podía creer cómo había resultado el día cuando salió del café más tarde. Esa tarde sus manos estaban metidas profundamente en los bolsillos de su abrigo y su aliento se hinchaba en nubes mientras el aire frío mordía su piel. Seguía reproduciendo la conversación en su cabeza, todavía tratando de procesar lo que había sucedido. Charles le había ofrecido un trabajo real. No se trataba solo del sueldo o del pequeño apartamento que venía con él, era una oportunidad de reconstruirse para salir del pozo en el que había caído. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, y eso asustó a David más que nada. Su vida había sido una serie de decepciones y pérdidas durante tanto tiempo que la idea de que algo bueno le sucediera se sentía como un sueño en el que no se atrevía a creer, pero era real. Charles lo había mirado a los ojos, hablado con amabilidad, y le había ofrecido una segunda oportunidad. Era todo lo que David había querido y sin embargo, mientras caminaba por las calles concurridas, la culpa del dinero que había sacado de la billetera regresó con toda su fuerza. David no pudo evitarlo cuando se sentó frente a Charles contándole su historia. Había omitido ese detalle crucial, la parte donde había deslizado los $20 en su bolsillo y los había gastado en una comida. Claro que no fue lo peor que pudo haber hecho, pero fue suficiente para que su conciencia pesara. ¿Qué clase de hombre era Charles? Lo había visto como alguien digno de confianza, alguien que había elegido la honestidad sobre el engaño, pero esa no era toda la historia. David había tomado el dinero y aunque era solo una pequeña cantidad, era un recordatorio de que no era tan bueno como Charles creía que era. La ciudad se movía a su alrededor indiferente a la confusión interna que estaba luchando dentro de sí mismo. David caminó en un día, sus pies lo llevaban sin rumbo por las calles mientras sus pensamientos giraban en torno a la misma pregunta: ¿debería confesar? Su mente racional le dijo que lo dejara ir. Eran solo $20. Charles no lo extrañaría, de hecho, probablemente no le importaría si David se lo dijera. Pero ese no era el punto era que a David le importaba. La culpa era un peso pesado en su pecho, y cuanto más tiempo permanecía en silencio, más pesado se volvía. Para cuando el sol se hundía detrás del horizonte proyectando largas sombras sobre la ciudad, David había tomado su decisión. No podía aceptar el trabajo, no podía aceptar la amabilidad y generosidad que Charles le había mostrado. Sin ser honesto sobre lo que había hecho, no podía. David se volvió y comenzó la larga caminata de regreso al edificio de lujo donde vivía Charles. No sabía cómo reaccionaría Charles cuando le dijera la verdad. ¿Seguiría ofreciéndole el trabajo o vería a David como otro hombre sin hogar en el que no se podía confiar? David llegó al edificio.
La vista familiar del portero de pie junto a la entrada saludándolo esta vez. El hombre no dudó en abrirle la puerta reconociéndolo claramente de antes. El corazón de David latía con fuerza con cada paso que daba hacia el ascensor cuando llegó al apartamento de Charles. David se quedó afuera de la puerta por lo que pareció una eternidad. Podía escuchar los débiles sonidos de la ciudad de abajo, pero todo en lo que podía concentrarse era en la tensión que crecía dentro de él. Su mano se cernió sobre el timbre. Sus dedos temblaban. Una parte de él quería darse la vuelta para irse y olvidarse de eso. Sabía que no podía vivir consigo mismo. Tenía que hacer esto con una respiración profunda. David presionó el timbre. Solo tomó unos momentos para que la puerta se abriera. Abierto de pie en la puerta principal estaba Charles y ropa informal. Parecía sorprendido y confundido de ver a David. David, dijo con voz cálida, no esperaba que volvieras tan pronto. ¿Está todo bien? David sintió un nudo en la garganta pero se lo tragó. Necesito hablar contigo, dijo con su voz apenas por encima. ¿De un susurro puedo entrar? Charles se hizo a un lado con vacilación haciendo un gesto para que David entrara. El apartamento era tan lujoso como David había imaginado, muebles elegantes, arte moderno en las paredes, y una vista del horizonte de la ciudad que le quitó el aliento. Era un duro recordatorio de la división entre sus vidas, pero David se obligó a concentrarse. Se sentaron en la sala de estar. Charles miró a David con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Cuál es el problema?, preguntó inclinándose ligeramente hacia adelante. David respiró profundamente, sus manos inquietas en su regazo. Esto era todo, tenía que confesar. Necesito decirte la verdad, comenzó con la voz temblorosa. Cuando encontré tu billetera, no la devolví de inmediato. Gasté parte del dinero, $20, lo usé para conseguir comida. Sé que no estuvo bien, y no debería haberlo hecho, pero me moría de hambre. Lo siento, pensé que podía devolverlo y olvidarme de ello, pero no puedo, me ha estado carcomiendo desde que las palabras se derramaron un torrente de culpa y vergüenza que se había estado acumulando dentro de él. David se preparó para la reacción de Charles esperando enojo, decepción o tal vez incluso disgusto, pero cuando finalmente levantó la vista, Charles no estaba frunciendo el ceño, no estaba mirando a David con desprecio. De hecho, su expresión estaba lejos de lo que David había temido. No había juicio en sus ojos, solo comprensión. Charles dejó escapar un suspiro lento, su rostro se suavizó en una sonrisa amable. David, dijo suavemente, no necesitabas volver aquí y decirme que $20 no es lo que importa. Lo que importa es que devolviste la billetera, lo que importa es que elegiste confesar incluso cuando no tenías que hacerlo. Eso demuestra más carácter del que crees. David parpadeó, sorprendido por la reacción tranquila de Charles. Había esperado mucho peor. Se había preparado para el rechazo, para que las puertas de la oportunidad se cerraran de golpe en la cara de Charles. Continuó con su voz tranquila, sé que la vida no ha sido justa contigo, y no puedo empezar a imaginar las luchas que has enfrentado, pero este momento, aquí mismo, así es como empiezas a reconstruirte. Cometiste un error, pero lo admitiste, eso requiere coraje y ese es exactamente el tipo de persona que quiero trabajando para mí. David no podía creer lo que estaba escuchando, su corazón latía con fuerza en su pecho, pero esta vez no era por miedo, era por algo más, esperanza. Por primera vez desde la muerte de su hija, sintió un pequeño rayo de esperanza. ¿Todavía quieres que trabaje para ti?, preguntó David con su voz mezclada con incredulidad. Charles sonrió de nuevo, esta vez un poco más. Por supuesto que sí, de hecho, quiero que empieces lo antes posible. Creo que ambos podemos estar de acuerdo en que te has ganado un nuevo comienzo. David se sentó allí sorprendido. El peso de su culpa pareció levantarse, reemplazado por una sensación de alivio que no había sentido en años. Le habían dado una segunda oportunidad, no solo de Charles, sino de la vida misma. Gracias, David, susurró con su voz cargada de emoción. No sé qué decir, no tienes que hacerlo. Di algo, respondió Charles poniéndose de pie y ofreciendo su mano. Comencemos. David estrechó su mano, un sentido de propósito florecía dentro de él. Había estado al borde de darse por vencido tantas veces, pero ahora había un camino a seguir. No iba a ser fácil, habría desafíos por delante, dudas que superar y mucho trabajo por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, David se sintió listo para enfrentarlo cuando dejó el apartamento de Charles esa noche y regresó a las frías calles. David sintió algo que no había sentido en años, un sentido de dirección. El mundo exterior no había cambiado, la ciudad seguía siendo dura, el aire seguía frío, pero el universo había decidido darle otra oportunidad. Por primera vez en mucho tiempo, no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo, y eso hizo toda la diferencia.